Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta mañana, en esta ocasión, comenzaremos una serie y aquí, en esta ocasión, tendremos la introducción a esa serie. El tema de la serie completa será recordando la ley de Moisés. Recordando la ley de Moisés. Aquí Malaquías, por palabra de Dios, nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Sí, el profeta Malaquías, hablándonos de los días finales, nos dice que nos recordemos de la ley de Moisés. Entonces debemos recordar la ley de Moisés. Pero nosotros, estando viviendo en este tiempo moderno y sabiendo que en el plan de Dios hay cambios de edades y de dispensaciones, y que hay que estar al día con el plan de Dios y vivir el día que le ha tocado vivir a uno, entonces tenemos que comprender que al recordar la ley de Moisés, tenemos que traerla a nuestro tiempo y darle la aplicación correspondiente a nuestro tiempo del siglo XX. En palabras más claras, tenemos que estar actualizados con la ley de Moisés y la ley estar actualizada para nosotros. Ahora, ¿de qué nos vale nosotros conocer la ley de Moisés y aún conocerla actualizada y no saber qué vamos a hacer con ella? Por lo tanto, como introducción, debemos nosotros saber lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar con esa ley. Ya sabemos que será la ley de Moisés, pero tenemos que recordar que será actualizada. Cuando una cosa es actualizada, entonces eso puede funcionar para ese tiempo. De otra manera no puede funcionar. Así es que
Tenemos que entender estas cosas porque todo lo de el Antiguo Testamento, toda la ley y los estatutos, preceptos que Dios le dio, ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, tenemos que traerlo a nuestro tiempo. Malaquías nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Si él dice eso y está hablando para nuestro tiempo, no podemos estar desapercibidos en este tiempo. Tenemos entonces que hacer un recordatorio de la ley de Moisés, de las leyes y ordenanzas que Dios le dio para todo Israel. Y sabiendo nosotros que así como Israel fue el Israel literal, hay un Israel espiritual. Entonces, así como el Israel literal recibió la ley y ordenanzas de Moisés, el siervo de Dios, el Israel espiritual recibirá las leyes y ordenanzas divinas, las cuales serán las mismas leyes de Moisés, pero actualizadas. Todo esto tenemos nosotros que comprenderlo. Es como cuando Dios dijo en una ocasión que enviaría de nuevo al profeta Elías. Y conforme al programa divino, Dios envía al profeta Elías 5 veces. Pero cada vez que lo envía actualizado para el tiempo correspondiente. Y cuando lo envía actualizado para el tiempo correspondiente, aparece que es un hombre de ese tiempo en que aparece Elías. O sea, aparece toda la esencia de Elías en otro cuerpo. Aparece Elías actualizado. Y Dios ha prometido que actualizaría a Elías 4 veces. 4 porque la primera fue Elías tal y como era. Pero después, cada vez que lo va actualizando, cuando actualizó el programa ministerial de Elías, cuando primero vino Elías, ahí estaba con el nombre Elías. Pero después que se fue Elías Tisbita, Eliseo había dicho: yo lo que quiero es que vuelva Elías, pero que vuelva con una doble porción. O sea, le dijo: yo quiero que el espíritu que esté en ti regrese, venga sobre mí en una doble porción. Ellos comprendían lo que era el espíritu ministerial. Por lo tanto, Eliseo deseó el regreso de Elías. Y Eliseo no sabía que estaba prometido el regreso de Elías a la tierra de nuevo. Pero fue el deseo de un profeta. Y el deseo de un profeta era el deseo de Dios. Aunque el profeta no comprendía que ese era el deseo de Dios, pero el anhelo de ese hombre
reflejó el anhelo de Dios. Y cuando apareció Elías de nuevo, el espíritu de Elías en la tierra apareció sobre Eliseo. Por eso cuando Eliseo hirió el Jordán con el manto de Elías, la gente dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre él, porque estaba haciendo las mismas cosas que Elías había hecho. Ahora, Eliseo podía hacerlas, esas mismas cosas que Elías había hecho, las podía hacer o en lo literal o en lo espiritual. Todo dependía de cuál era el programa de Dios para aquellos días. Y Eliseo hizo el doble de las cosas que había hecho Elías, porque era un doble ministerio. Cosas que Elías no había podido hacer, las hizo Eliseo, porque era un doble ministerio. Y aún hizo en una escala mayor las cosas que Elías había hecho, pero seguía siendo Elías, aunque se llamaba Eliseo. O sea, Elías estaba sobre la tierra. Dios envió a Elías de nuevo en una doble porción. ¿Cómo lo enviará por última vez en un doble ministerio? Una doble porción. Ahora podemos ver que aquello era Elías actualizado, y Elías actualizado se llamaba Eliseo. Luego, cuando se fue Elías actualizado llamado Eliseo, después de unos cuantos cientos de años, surgió de nuevo en la escena Elías, porque estaba prometido. Así es que ya no era el clamor de un profeta para que regresara Elías, sino el clamor de un pueblo que estaba esperando a Elías. El pueblo hebreo estaba esperando a Elías, y Dios había prometido que enviaría a Elías. Y cuando llegó Elías, llegó actualizado. Al llegar actualizado, recuerden, al llegar actualizado no tenía que tener el velo de carne, el envase donde vino Elías, no tenía que tener el mismo nombre antiguo en el cual había venido. Ni tenía que traer el nombre de Elías, ni el de Eliseo tampoco. No era necesario. Si lo hubiera tenido, no había problema. Pero si no lo tenía, seguía siendo Elías. Porque Elías es el que venía dentro de aquel cuerpo, no el que venía, no la parte exterior. Así es que Dios había dicho de esa manera, y así Él lo cumplió. Ahora, cuando la gente de allá vieron a Elías actualizado, no pudieron creer que aquel era Elías. Al no poderlo creer, le rechazaron, le echaron fuera y rechazaron su glorioso mensaje. Pero era Elías por tercera vez. Elías por tercera vez estaba actualizado. Ahora sigan ustedes la secuencia de la actualización de las cosas de Dios. Muchas personas piensan en Dios
como en un Dios de la antigüedad que no lo pueden traer al presente. Y siempre están hablando de Dios, de que Dios hizo, de que Dios hizo. Eso es que no pueden actualizar a Dios, porque miran para atrás y ven lo grande que fue Dios en el pasado. Ven las maravillas que Dios hizo en el pasado. Y luego miran para el futuro y ven lo que Dios va a hacer. Pero no pueden ver a Dios actualizado haciendo las mismas cosas que Él hizo en el pasado. No pueden ver las obras de Dios del pasado actualizadas en el presente. Y por no poderlas ver, por eso pierden la gran bendición que hay de parte de Dios para ellos. Todo el mundo desea ver a Dios, pero hay que ver a Dios actualizado, porque si usted lee la Biblia, usted encontrará ahí a Dios en la historia bíblica. Pero usted, además de eso, tiene que desear ver a Dios en el presente. Porque de nada a usted le vale conocer el pasado si no puede traer el pasado al presente en una forma actualizada. ¿De qué le vale a usted saber que Dios envió a Elías en el pasado si no puede saber que Dios lo ha prometido para el presente y no puede entonces desear que Dios lo traiga en el presente en una forma actualizada, que sea un hombre contemporáneo de nuestro siglo? Si lo enviara en este tiempo, exactamente igual como vino la primera vez, vendría hablando el idioma que él habló allá en el pasado y usted no lo entendería. Es más, fue para aquellas gentes en la forma que él hablaba y no lo entendieron bien. ¿Cómo lo van a entender en este siglo si viene hablando en el idioma que vino hablando en la primera ocasión? Pero Elías no tiene barreras. En la primera ocasión y en la segunda vino hablando el idioma que se hablaba en aquellos días y en la forma que se hablaba. Luego, cuando vino por tercera vez, vino hablando el mismo idioma, pero actualizado para el tiempo en que apareció. Y luego, cuando vino la cuarta vez, ya vino hablando inglés. Porque la venida de Elías por cuarta vez a la tierra fue en un velo de carne de Norteamérica. Y dependiendo del lugar en donde Dios actualice ese ministerio, de acuerdo a eso será el idioma que hablará Elías. Así es que vino hablando inglés. Y aún los que hablaban inglés y entendían el inglés, aún ellos ni lo entendieron bien. Quizás le entendieron el inglés, pero no lo que decía en inglés en cuanto a las cosas de Dios. No entendieron quizás ni un 25% de la esencia de su mensaje. No comprendieron que era Elías
por cuarta vez. Y está prometido que regresará por quinta vez y vendrá en un doble ministerio. Está prometido que Él vendrá con el ministerio de Moisés. Así es que Elías y Moisés estarán en la tierra ministrando conforme a la promesa apocalíptica del capítulo 11, conforme también a la promesa del profeta Zacarías, conforme al programa divino. Elías estará con Moisés, pero estará actualizado. Y si Elías estará con Moisés, entonces acordaos de la ley de Moisés, porque Él es el dador de la ley. Cuando Él vino en su primera ocasión, Él vino para darle la ley al pueblo. Acordaos de Moisés, porque Él vendrá para darle la ley actualizada. Él vendrá para darle la ley actualizada y las ordenanzas actualizadas al Israel espiritual y al Israel literal también. Porque nadie podrá mover al pueblo hebreo de la ley literal o de la ley sin actualizar, a menos que no sea el que se la dio. El único que podrá actualizarle la ley al pueblo hebreo será el que se la dio por primera ocasión. Para eso entonces se requiere el ministerio de Moisés. Y el pueblo hebreo tiene la promesa de que Dios le enviará a Moisés. Pero es necesario que se sepa que será Moisés actualizado y que vendrá con Elías actualizado también. Elías estará por quinta vez sobre la tierra y Moisés estará por segunda vez sobre la tierra. Ahora, recuerden que Moisés siempre ha tenido compañía. Moisés, cuando vino primeramente para darle la ley al pueblo hebreo, pidió un ayudante. Y Dios le dijo: tienes a tu hermano, tienes a Aarón, y él será tu profeta, y tú pondrás en él las palabras que él hablará. Por eso es que Aarón era profeta de Moisés, porque un profeta es uno que recibe la palabra de otro y dice esa misma palabra como le fue dicha. O sea, en palabras más claras, uno que repite lo que otro le dijo que dijera, ese es un profeta. Y si es uno que dice lo que Dios le dijo, entonces un profeta de Dios. Pero Aarón no era un profeta de Dios. Aarón era un profeta de Moisés. Y Moisés era, para Aarón, era en lugar de Dios. Aarón era la persona que Dios colocó al lado de Moisés. Ahora,
Aarón estaba llamado solamente a hablar lo que Moisés le dijese que hablase. De ahí en fuera no debía hablar nada más, porque no tenía palabra de Moisés para hablar, porque la palabra de Moisés era la palabra de Dios. O sea que la forma en que venía Aarón, la palabra de Dios era a través de Moisés. Bueno, eso nos muestra algo muy grande en el programa de Dios. Eso nos enseña que Elías nunca podrá hacer algo tan grande a menos que no venga con un doble ministerio. Porque el uno con el otro se complementarán para hacer la obra que Dios tiene para este tiempo. Elías fue un profeta que estuvo entre los hebreos y también entre los gentiles, aunque fuera cuando iba huyendo, porque en muchas ocasiones se iba para acá, iba para allá, y él no tenía barreras. Y así vemos que la vida de Elías era una vida de esas llena de problemas, de persecuciones, y así por el estilo. Siempre que aparece Elías, aparecen las persecuciones grandes. Podemos ver que a uno de ellos lo mataron, lo decapitaron, a Juan el Bautista. El primer Elías lo buscaban también para matarlo, y así vemos que desde el primero hasta el último le tendrán una persecución siempre a muerte. El Apocalipsis nos habla, nos muestra de la última manifestación de Elías, en donde aparece que después que terminen su ministerio, Elías ha de morir. Y también Moisés. Así es que, cómo sea eso y cómo se va a mover eso, eso no es algo que le tiene que preocupar a las demás personas. A quien le tiene que preocupar es a Elías y también a Moisés, que son los que van a pasar por eso. Lo que nos debe preocupar a nosotros es que Dios lo envíe y que nos traiga la palabra de Dios, las leyes y ordenanzas divinas actualizadas para nuestro día, para nuestro tiempo, porque nuestro corazón, que será el lugar en donde será colocada la ley y las ordenanzas divinas actualizadas, estará abierto. Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Y él dice que su ley es vida. Cuando abres tu corazón, como dice el Señor, si oyeres hoy su voz, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas como lo endureció el pueblo hebreo en aquellos tiempos, sino abre tu corazón. ¿Para qué? Para Dios poner en tu corazón sus leyes y ordenanzas actualizadas. Él ha prometido dar su ley en el corazón de sus hijos. Y como Él lo ha prometido, entonces es necesario que tengamos nuestro corazón bien abierto. Él ha dicho
que lo va a hacer de esa manera. Y si Él lo va a hacer de esa manera, nuestro corazón tiene que estar listo, apercibido, esperando la llegada de Elías. Porque Elías hablará todo lo que Moisés va a traer como ley y ordenanza para todo Israel. Dice Jeremías de la siguiente manera: leyendo en Jeremías capítulo 31, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Si fue un marido, entonces Israel fue esposa de Dios en términos espirituales. Mas este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí podemos ver que Dios promete dar su ley en sus entrañas y escribirla en sus corazones. Ya no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Ahí es que Dios entonces escribe sus leyes, y la manera que Él escribirá sus leyes en el tiempo final, en una forma actualizada, será trayendo su palabra, dando a conocer sus leyes y ordenanzas en una manera actualizada. Y cuando la persona escucha esa palabra y abre su corazón, ahí queda escrito con el dedo de Dios la ley de Dios. Esa es la manera en que Dios escribirá su ley en las tablas, no de piedra, sino las tablas del corazón. Por eso el corazón tiene que estar sensitivo a las cosas divinas. El corazón tiene que anhelar las cosas de Dios. El corazón tiene que estar abierto al plan de Dios, a la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Usted
creerá con su corazón la palabra de Dios, la ley de Dios, la abrazará en su corazón con la fe del corazón, porque la fe está ahí. Y luego, entonces, hablará lo que usted recibió, lo que usted creyó, lo que usted abrazó con su fe en su corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se hace confesión. Después, usted hablará lo que tiene dentro, porque de dentro del corazón es que salen todas esas cosas buenas. Del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca buenas cosas. Usted comenzará a sacar de su corazón esas cosas que usted recibió, que usted creyó. Usted comenzará a sacarlas, a hablarlas, a practicarlas. Usted comenzará entonces a ser una persona en donde pueden leer la ley de Dios. Porque usted sacará de su corazón todo lo que hay ahí. Hablará lo que hay ahí. Hablará de su fe, de su esperanza. Hablará lo que usted cree y hablará lo que usted espera de parte de Dios. La ley no es para tenerla en tablas de piedra. La ley tampoco es para tenerla escrita en un papel. La ley es para tenerla escrita en las tablas del corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No abras tu corazón a cosas contrarias al plan de Dios. No abras tu corazón a las cosas que Dios dice que tú no debes ni creer ni hacer. Abre solamente tu corazón a la voz de Dios. Abre tu corazón al plan de Dios. Abre tu corazón para que Dios escriba su ley y sus ordenanzas en tu corazón, porque de él mana la vida. Si en tu corazón Dios puede escribir su ley, tú serás entonces una persona que serás tomada como fueron tomadas aquellas tablas de la ley y serás colocada en el mismo lugar actualizado en donde fueron colocadas las tablas de la ley. Aquellas tablas de piedra fueron colocadas en el lugar santísimo, en el arca del pacto, allí donde estaba el maná y allí donde estaban los dos querubines de gloria y donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah, porque aquellas tablas de piedra tenían escrita, tenían la escritura, tenían escrito allí la ley de Dios. Y tú, siendo el lugar en donde Dios escribe su ley, serás también colocado, serás tú como persona colocada en el lugar equivalente
en el lugar actualizado donde fueron colocadas las tablas de la ley. Podrán ahí leerse las leyes divinas. Se podrán ver y leer las leyes divinas actualizadas. Eso estará escrito en tu corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, Dios dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú colocas en tu corazón la palabra de Dios, que es vida, Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Si tú colocas algo que tiene vida eterna, que es eterno, que es espíritu y es vida, y lo colocas en tu corazón, entonces, así como de todas las piedras que habían sobre la tierra, fueron escogidas aquellas tablas de piedra para ser colocadas en el arca del pacto, donde los querubines estaban y donde la Shequina, la presencia de Dios, estaba. Así será también contigo. Esa es una promesa. Es una promesa que será actualizada. Y cuando eso sea visto actualizado, cuando tú puedas ser visto en el lugar santísimo y en el lugar donde estarán esos dos querubines actualizados, estarás en el trono de Dios. Estarás en donde la presencia de Dios se estará manifestando para cumplir las promesas del tiempo final. Te encontrarás en el lugar de reposo de Dios. Te encontrarás en el lugar equivalente al lugar santísimo con todas sus cosas del templo del pueblo hebreo. Te encontrarás en ese lugar del templo espiritual del Señor, que es su iglesia. Y ahí será en donde estará el arca del pacto, en donde estará la ley divina actualizada, y en donde estará el ministerio de los dos querubines actualizados, lo cual será el ministerio de las dos olivas, los dos candeleros, y eso será actualizado en este tiempo. Y cuando sea actualizado, entonces descubrirás que tienes la bendición más grande de todos los mortales. Descubrirás que tienes tantas y tantas cosas de parte de Dios que tú no te habías imaginado. Descubrirás que donde estarás, porque estarán escritas las leyes divinas en ti. Después descubrirás, así como las tablas de la ley tenían a su lado el maná escondido,
descubrirás también que tendrás el maná escondido, como dijo el Señor: al que venciere, yo le daré del maná escondido. Porque el maná escondido estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y ahí también las tablas de piedra de la ley. Y así será con cada uno de aquellos que abran su corazón para recibir la ley divina, para recibir las leyes y ordenanzas de Dios, recordando la ley de Moisés. Eso nos recordará la ley de Moisés, porque estaremos pasando el mismo camino, la misma trayectoria que él pasó allá con el pueblo. Y descubrimos entonces que cuando Dios va a dar su ley y sus ordenanzas, eso Él lo da siempre cuando se ha salido en un éxodo. Siempre hay un éxodo para Dios entonces dar sus leyes y ordenanzas para esa nueva dispensación, para el pueblo que ha oído la voz de Dios. Pero recordemos, no endurezcan su corazón, porque no les aprovechará como no les aprovechó al pueblo de Israel. Es necesario que nuestro corazón permanezca en la forma sencilla, que nuestro corazón permanezca sensible a las cosas de Dios, porque esa es la forma para poder Dios escribir su ley en nuestro corazón. Cuando oímos su voz, cuando oímos su ley, su mensaje, y lo recibimos en el corazón, eso queda ahí grabado en nuestro corazón. Cuando le queda grabado el mensaje en el corazón, es cuando Dios ha escrito en el corazón sus leyes y sus ordenanzas. Y eso nadie lo podrá borrar. Lo que Dios escribió, no lo borre el hombre, ni trate de borrarlo tampoco, porque se verá en problemas con Dios. Recordando la ley de Moisés. Nuestro tema en esta mañana ha sido, en esta serie, ha sido el corazón. Recordando la ley de Moisés, y el tema de introducción ha sido el corazón. Porque es en el corazón donde esa ley es escrita, y es con el corazón que se cree, y es ahí en el corazón que está la fe, y es del corazón que después tiene que salir manifestada la ley divina, y es del corazón que tienen que salir las palabras que hablan, que confiesan la fe que usted tiene, la fe, la esperanza que usted tiene en la palabra de Dios. El corazón recordando la ley de Moisés.
Bueno, ya continuaremos en el próximo lugar con este tema. No sabemos cuál será el próximo tema de la próxima conferencia, pero el tema de la serie completa ya lo tenemos. Esta serie nos tomará por lo menos de 8 o más conferencias, así es que yo espero en esta gira dar el máximo de esta serie, y lo que me falte continuaré en Puerto Rico, y cuando regrese a Venezuela, si me falta algo, lo daré de nuevo. Pero yo creo que en esta gira, yo creo que podemos dar el máximo de esta serie, y creo que Dios nos permitirá ver este tema de esta serie recordando la ley de Moisés, porque cuando recordamos la ley de Moisés, recordamos el Éxodo, y entonces podemos actualizarlo. Recordamos a Moisés y podemos actualizarlo también. Recordamos la ley, podemos actualizarla. Recordamos las ordenanzas, podemos actualizarla, y entonces podemos saber el tiempo que estamos viviendo y podemos entender la actualización de Dios. Y todo eso debe ser colocado en el corazón. ¿Dónde? En el corazón. Porque de él mana la vida. El corazón. Dios nos siga bendiciendo, Dios nos guarde, y dejo con ustedes nuevamente a nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín, quien estará acompañándome en esta gira, y estaremos grabando esta gira, estas actividades, estas conferencias, las estaremos grabando en cassette y también en películas, para beneficio de todo el pueblo que abrirá su corazón para recibir la ley y las ordenanzas de Dios, recordando la ley de Moisés.